Hola, ¿qué tal? Ya estamos compartiendo este comienzo de semana, comenzando además el mes de agosto acá en Campus USACH por la 94.5 en FM y también con quienes nos siguen en nuestro canal de YouTube. Les damos la bienvenida, comenzando, como decíamos, esta nueva semana con nuevos temas junto a nuestras académicas y académicos de la Universidad de Santiago. Y como cada día lunes, ya estamos conectados, listos con Norma Muñoz y con René Jara, quienes nos van a acompañar el día de hoy, como es habitual, en los comienzos de semana. ¿Cómo están ambos? Bienvenidos como siempre. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Hola, René. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Todo bien, gracias a ambos, como siempre, estar ahí con nosotros analizando todas estas temáticas de la actualidad. Y bueno, es importante el poder entrar ya en algo que estuvimos ya adelantando en semanas anteriores, lo que se viene con unidad constituyente y ya los primeros encuentros, los primeros debates. A esta hora ya se debe estar desarrollando el debate que ya se tenía planificado con Canal 13, con la red. Temprano hubo también un debate radial, pero es importante ver los distintos elementos que se están configurando a la hora de revisar lo que pasa con los candidatos. Jasna Proboste sufrió una funa el fin de semana. Tuvo bastante cobertura lo que pasó con Gabriel Boric en su visita a los presos del estallido, donde no solamente tuvo ahí unos encontrones a la salida del penal donde están estos presos del estallido, sino que también en la interna habría también sido agredido. De alguna manera ahí entran también otros factores a entrar en lo que tiene que ver con lo que se están encontrando los candidatos presidencial de parte de un sector de la población, o en este caso de quienes de alguna manera ven de forma crítica el rol que han tenido desde la perspectiva parlamentaria, principalmente Gabriel Boric, pero yo creo que más de alguna de esas funas que recibió Jasna Proboste también puede tener esa intencionalidad. Quiero entrar en ese tema con ustedes, Norma, René, porque me da la impresión de que esto también puede darse en otras oportunidades en el marco de esta campaña. Oye, sí, mira, a ver, son Mm, varios temas que están asociados a sí. o sea, estas situaciones que se han presentado. Yo me quiero centrar fundamentalmente en Ujú. uno y ¿Ya? es en la violencia que se está instalando, es decir, en maneras, en reacciones, yo creo, violentas que se están teniendo. Lo sumo además con los episodios, ¿no?, que sucedieron en el barrio Las Tarrias, es decir, cosas que están un poco, eh, para mí es un poco sorprendente en realidad. Ujú. Es decir, yo creo que se está hablando mucho de que se está normalizando la violencia, y ahí pienso que hay un tema importante a abordar, es decir, y esto además con otras cosas hay, y que me da la impresión que va a seguir sucediendo en este año, efectivamente, que tenemos elecciones importantísimas a fin de año, donde las alianzas todavía no están completamente establecidas y por lo tanto, y que se necesitan para llevar los candidatos parlamentarios también, porque no son solo Ujú. presidenciales, a fin de año. Yo creo que desde varios sectores están hablando de que efectivamente no podemos justificar esta violencia. Exacto. eh, y efectivamente yo quiero ir a ese punto, es decir, a, existe un cierto discurso que se está instalando, que efectivamente dice que, bueno, que en realidad la violencia del movimiento social y todo eso hizo posible lo que estamos debatiendo ahora. Y ese es un hecho, es decir, la ciencia política habla de eso. Ujú. Efectivamente, siempre va a existir grupos que van a ser contestatarios, que van a querer cambiar una situación. Sabemos muy bien cuál era la situación que se quería cambiar en aquel momento, Claro. una situación establecida y efectivamente la ciencia política dice que estos hechos existen y que muchos de ellos han hecho posible Ujú. grandes transformaciones en las Exacto. sociedades contemporáneas, modernas y contemporáneas. Ahora, otra cosa es cómo lo analizamos y cómo utilizamos el discurso para decir cosas que por actitudes de violencia que en Ujú. ciertas condiciones son válidas y en otras no.
Y eso es muy complicado porque si yo justifico la violencia por cualquier motivo, quiere decir que entonces les estoy dando la razón Ujú, a aquellos que en algún minuto justificaron las acciones de la dictadura. Y acciones de la dictadura, yo hablo de las violaciones a los derechos humanos. Es decir, efectivamente hubo personas en el pasado, incluso en el presente, hoy, que justifican las acciones de la dictadura, cuando sabemos que eso no es justificable. Bueno, desde el mismo punto de vista y desde la ujú. misma mecánica de reflexión, podemos entonces decir que tampoco es justificable bajo otro discurso. Ahora, una cosa completamente distinta es hablar de situaciones históricas, de crisis, donde existen efectivamente Ujú. grupos contestatarios que quieren cambiar un sistema y que para ellos, si el Estado no los escucha, a veces la única manera es utilizar un recurso, digamos, que es el término recurso, repertorios de acción, que son los Ujú. términos, digamos, de la ciencia política, para lograr esas transformaciones. Efectivamente, nosotros hoy estamos en un debate constitucional porque se emprendió un camino y emprender ese camino en parte fue gracias a que hubo estos grupos contestatarios que ejercieron una cierta violencia. Ahora, pero eso, cuidado, que eso no nos lleva a Ujú. que entonces tomemos la violencia como un discurso justificativo de otras violencias. Yo creo que cuidado, yo creo que ahí hay que entrar en una reflexión Sí. profunda, porque quiere decir, y lo vuelvo a repetir, ¿eh? Es decir, la lista del pueblo en su justificación de la violencia, lo que está diciendo es que en realidad aquellas personas que justificaban la violación a los derechos humanos en la dictadura también son justificables. Y creo que no, creo que ahí es donde entramos en un problema y Mm. yo pongo ahí el debate. Yo sé que Sí, hay varias aristas, pero yo lo claro. pongo ahí porque creo que ya es hora de empezar a hablar las cosas sinceramente, y esta normalización de la justificación de la violencia, que es una cosa completamente distinta, es decir, la normalización de la violencia, creo que no corresponde. René, ahí también te dejo la palabra para ir analizando también varios de los puntos que planteaba Norma y también cómo seguiste estos acontecimientos que se dieron en los últimos días con estos candidatos presidenciales que fueron objeto de funas. Se sigue criticando el rol de Gabriel Boric en cierta legislación antibarricadas, siempre se le trae a colación aquello y fue algo de lo que se habló bastante y se comentó bastante en el debate luego de la agresión que sufrió. Sí, bueno, yo seguí el debate como Ujú. todos ustedes, un poco por las Claro, redes sociales, sí. y básicamente por los medios de Ujú, comunicación. Eh, yo creo que hay varias cosas. Por una parte, uno creo que es difícil controlar, ¿no es cierto?, las reacciones que pueda tener la gente. Y por lo tanto, lo primero que uno tiene que hacer ujú. cuando uno está en política en general es asumir responsablemente lo que dice. Yo creo que eso es como algo que hemos venido viendo hace Sí. tiempo, ¿no es cierto? Cómo me hago cargo de las cosas que yo digo. Es como es un leitmotiv, ¿no es cierto?, en política en general. Uno puede llamar la atención, ¿no es cierto?, y capturar adhesión a partir de lo que uno dice. Y eso es fácil de hacer, digamos así, los populismos lo hacen recurrentemente, los líderes populistas lo hacen recurrentemente, es una práctica muy común, pero otra cosa es hacerse responsable de lo que uno dice. Yo creo que las palabras, o sea, lo que nos demuestran los hechos de las últimas semanas es que las Ujú. palabras tienen efectos y la gente y los gobernantes o quienes pretenden gobernar tienen que hacerse responsables de las cosas que se dicen, porque las palabras, como sabemos, generan realidad y no generan realidad porque sean en sí mismas realidad, sino porque unen muchos elementos que la gente va uniendo y con los cuales va construyendo sentidos comunes. Me parece que lo que le pasa a Boris con esto, de alguna manera, es una consecuencia, ¿no es cierto?, de ciertas verdades que se instalaron en su momento y que me parece que son, hoy día los actores, ¿no es cierto?, de esas mismas verdades son responsables, ¿no es cierto?, de Ujú. ellas. No quiero decir que estén detrás de ellas, pero sí son responsables en la medida que contribuyeron a crearlas. Y en el caso de Yasna Proboste, me parece que también allí ella lo que denuncia, ¿no es cierto?, es una acción organizada contra su candidatura. Eh, Estamos frente más bien, no al mismo tipo de fenómeno, pero Sí. también estamos frente a un tipo de rechazo o intolerancia, ¿no es cierto?, frente a la clase política de la cual hemos hablado y podríamos hablar ahora, ¿no es cierto?, en qué consiste ese malestar contra la política, ¿no es cierto?, y contra Ujú. los espacios más políticos, más politizados,
Y los más del dialogantes cual. también, ¿no, René? Que se critica también a los sectores que son un poquito más dialogantes. Exacto, y tiene que ver también con la moderación, ¿no es cierto? Ujú, Y volvemos al tema del habla, cómo nos hacemos cargo de las cosas que decimos, ¿no es cierto? Es mucho más difícil hacerse cargo de posiciones más moderadas, más dialogantes, que hacerse cargo de las soluciones simples, que están siempre en los extremos, ¿no es cierto? ujú, Y que de alguna manera entregan fácilmente posiciones, ¿no es cierto? Identifican fácilmente posiciones. Yo creo que ese tipo de lectura de la política o de los problemas políticos es simplificar demasiado, por no decir reducir, ¿no es cierto?, la ujú. complejidad que tienen los problemas políticos. Y no es porque la gente quiera, por ejemplo, que algunas personas quieran que la gente lo pase mal o que sea más pobre y que haya toda una confabulación, ¿no es cierto?, para que exista un fenómeno, por ejemplo, como la riqueza o la acumulación de. Ujú. No, los problemas son complejos, los problemas políticos son complejos, y yo creo que en estos tiempos en que vivimos, como que en general la impresión que se da a la opinión pública es que hay muchos caminos cortos, y yo creo que no existen los caminos cortos. O sea, si podemos decir algo nosotros desde lo que uno se estudia, es que generalmente los caminos no son cortos, Sí. son difíciles, se construyen con el diálogo, las posiciones de la gente tienen que ir siendo tolerantes, ¿no es cierto?, a las posiciones de los otros, y si no, no se avanza. Ese es el triste escenario. Entonces, yo quedo preocupado, sí, Ujú. quedo preocupado por las reacciones, pero porque también eso que se ve a nivel de candidatos también se ve en el comportamiento y en la forma en que se relaciona la gente. O sea, por ejemplo, muchos amigos me han comentado temas que pues, suceden con las redes sociales, gente que Sí. se bloquea a otras personas porque piensan diferente. O sea, me parece que a veces la gente se lo toma demasiado en serio y también reduce la complejidad de los verdaderos fenómenos, ¿no es cierto? Y de Ujú. las posibilidades propias de la política. Entonces, hay una exageración bien importante desde ese punto de vista. O sea, yo siento preocupación por eso, porque lo que se da Ujú. en la calle también se reproduce a un nivel micro en familias, en grupos de amigos, en fin, y eso me preocupa. Sí, de repente como que se nos olvida también el mensaje que nos dejó la ciudadanía a la hora de elegir a los representantes de la Convención Constitucional, donde no se sobrerepresentó sectores principalmente se apuntó a tener una diversidad, donde se está dialogando, donde se está conversando, se está tratando de llegar a acuerdos. A mí me da la impresión de que si queremos buscar un buen ejemplo de lo que sería lo óptimo para llegar a buenos resultados a nivel país es la Convención Constitucional. Yo invitaría a muchos a mirar ese ejercicio, Norma René, a la hora de ver nuestro futuro inmediato. Sí, y creo que el concepto diversidad es la Mm, clave, yo creo que es la clave acá, junto con varias cosas que decía también René, es sí. decir, efectivamente, a ver, estamos en un proceso, todo proceso político, sobre todo eleccionario como el que estamos viendo ahora, va a tener muchas tensiones, va a tener peleas, debates, o sea, eso es como propio, ¿no?, de la política. Ahora, el asunto es que también estamos en procesos paralelos Mm, importantísimos como el constitucional, igual de importante, donde esta diversidad necesita diálogo. ujú. Y pienso que, a ver, si nosotros recordamos nuestra propia historia, ¿no? Cuando vino todo el proceso de transición a la democracia y vino, digamos, los gobiernos de la concertación, se caracterizaron por una lógica política del consenso, es Ujú. decir, nosotros estuvimos varias décadas, digamos, muchos años, practicando un consenso que no nos hizo justamente, no nos dio mucha experiencia Claro. respecto a qué hacemos con el disenso, Ujú. que es donde estamos ahora. Es decir, tenemos una serie de grupos que son legítimos y que están en la convención, ¿no?, elegidos Sí. democráticamente, y eso genera diálogos ya sea dentro de la convención o fuera de ella, a través de actores políticos, sociales, es decir, diversos, donde se está mostrando que efectivamente parece que aquí tenemos problemas para hablar desde posturas distintas. Bueno, y yo creo que es parte también del proceso, ¿ah? O sea, por ahí yo creo que hay cosas, como decía René, que no hay que exagerar mucho, son propias de los desarrollos, ¿no?, de nuestras sociedades. Sabemos que nosotros estamos en un periodo de crisis llamado crisis
desde la ciencia política cuando vienen las transformaciones, ¿no? Cuando Ujú. viene el minuto donde nos damos cuenta que las cosas no son como queremos, ¿no? Desde el movimiento social y tenemos que cambiarlas. Y iniciamos ese camino. Y ese camino no es fácil. Y justamente es el camino donde comienza con los grandes disensos. Ahora, y aquí viene lo que yo decía y que levantaba este tema de la violencia, como hay muchos otros, como por ejemplo representar los valores democráticos, es decir, es cómo vamos a transitar este difícil camino, porque es un camino que evidentemente está lleno de disensos porque somos una sociedad diversa, es decir, la misma comisión, ¿no? La Convención Constitucional da prueba de ello con la incorporación de los pueblos originarios, con la incorporación de una serie de procedimientos que intentan integrar a aquellos que quizás no van a quedar representados desde otro punto de vista. Me imagino que Sí. hablaremos quizás Mm. en un ratito de eso, pero eh, a lo que voy yo es que efectivamente estamos en un periodo de crisis, estamos en un periodo de repensarnos y en ese repensarnos estamos dentro de una diversidad y por lo tanto de distintas posiciones. Aprendamos poco a poco a relacionarnos, pero ese aprendizaje debe Ujú. ser por sobre todo representando los valores democráticos y no a través de la violencia. Sí. O sea, y volvemos al mismo tema, Ujú. finalmente, que yo proponía al principio. Exacto. René, te voy a dar la palabra de inmediato. Antes los voy a invitar a que escuchemos un poco de música, a escuchar al Lorde, Solar Power, y a la vuelta ya estamos de nuevo aquí en Campus USACH. Ya estamos nuevamente con ustedes acá en Campus USACH de día lunes, comenzando una nueva semana, comenzando el mes de agosto, además acá en la 94.5 FM y nuestro canal de YouTube con René Jara y Norma Muñoz, nuestros panelistas de día lunes. René, ahí te vuelvo a dar la palabra para entrar también en todos estos factores que están influyendo en la discusión que se está dando a nivel presidencial, en la valoración que algunos sectores de la población están haciendo de ciertos liderazgos más dialogantes. Y con Norma conversábamos antes de irnos a la música de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la línea de la Convención Constitucional, donde el electorado efectivamente generó esta convención diversa que se ha tratado de poner de acuerdo en el marco de buscar una nueva constitución y que para mí, por lo menos, y yo creo que muchos también compartirán ese punto de vista, tal vez sería lo óptimo para poder ir llegando a puntos de vista comunes a nivel país. Y reflejo de eso yo creo que también fue la composición de la mesa ampliada, que se dio también hace unos días atrás, donde efectivamente se dio una representación bastante amplia, se utilizó este mecanismo de los patrocinios más que la elección papal, como se decía, y finalmente se dio la posibilidad de tener representación incluso de los sectores de derecha. Por ejemplo, hay un representante de la UDI. Ahí entramos también tal vez en el escenario deseable que tendríamos o que querríamos como país ahora a la hora de poder ir avanzando en estos desafíos que no son pocos. Claro, lo que se observa ya en la constituyente es la conformación, ¿no es cierto?, Mm. de grupos, de unas lógicas, ¿no es cierto?, que generaron bastante expectativa, bastante, más que expectativa, expectación, podríamos decir. Había muchas dudas sobre cómo se iba a comportar, ¿no es cierto?, eh, tanto la presidenta como el vicepresidente, la Ujú. forma que iban a seguir ampliando, ¿no es cierto?, y articulando, estructurando, ¿no es cierto?, el trabajo. Y me parece que lo que viene, no sé, más allá de las bravatas, ¿no es cierto?, y de los Mm. shows que han dado pie a algunas intervenciones, en lo particular con respecto al tema intercultural, ¿no es cierto? Sí. Me parece que van a tener quizá una nota al pie en la historia Mm. cuando se escriba la historia de este proceso, pero nada más que eso, o sea, son realmente muy, muy menores, yo diría que ni siquiera dan para nota al pie. Claro. Eh, y, y que van dando cuenta de un Chile que muere y otro Chile que pervive. O sea, yo creo que hay mucha gente que le acomoda mucho, ¿no es cierto? Y que se siente muy cómoda en esa diversidad que explicas tú, Rodrigo. Mm. Y que se está preguntando realmente esa pregunta que hacía Norma, que probablemente es Mm. la pregunta clave, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que hoy día hay, ¿no es cierto?, una discusión y un debate, un rechazo, ¿no es cierto?, a lo que fue la política del consenso, ¿ya? Y se entiende desde el punto de vista de los resultados, de cómo se fue generando, ¿no es cierto?, una especie de desgaste, ¿no es cierto?, del modelo económico y político,
pero al mismo tiempo cuando uno dice, bueno, no quiero algo, tiene que construir lo otro, ¿no es cierto? O sea, Mm, bueno, ¿qué es lo que se propone para reemplazar esa política de los consensos? Una política de los disensos, perfecto. Pero si esa política de los disensos tiene que saber cómo se tratan los mm, disensos. Yo creo que ahí es como la expectación que había sobre cómo se van a trabajar esos disensos. A mí me parece que las respuestas que se están dando, por ejemplo, de hacer una mesa integrada, son las respuestas más razonables. Y eso también da cuenta, quizás, Rodrigo, mm, de que habían actoras y actores, ¿no es cierto?, que tenían mucho más claro cuál iba a ser su papel en la convención que otros. mm, Y volvemos al tema de los hábitos, ¿no es cierto? O sea, había un dibujo que más o menos la gente tenía trazada en la cabeza, que me parece absolutamente razonable, eh, y que también va figurando y desfigurando lo que fue la elección de constituyente con lo que va a ser la constituyente. Yo creo que sí, son dos cosas diferentes. O sea, vemos que hay algunas cosas que se han ido desfigurando. Por ejemplo, eh, las posiciones más radicales o las posiciones más intolerantes, yo diría, y que defienden algunas posturas, por ejemplo, eh, un poco más como desde la trinchera, han ido perdiendo cierta potencia. Yo miro, por ejemplo, lo que sucede con la lista del pueblo, ¿no es cierto? Y con lo que ujú, pasó en la última semana respecto a gente que se ha ido desalineando de la lista del pueblo, sí, no porque estén en desacuerdo con el discurso y la propuesta que viene de la lista del pueblo, sino por ciertas declaraciones o ciertas cuestiones que conflictúan y dificultan el debate. ¿Ya? Y en ese sentido creo que eso hay que ir siguiéndolo con bastante atención. Eh, en particular porque entiendo también de que hay una lectura sobre cómo se debiera plantear la lista del pueblo y hay varias lecturas al sí, respecto, ¿no es cierto?, sobre si debiera parlamentarizarse o no. Está el tema de Fabiola Campillay, que también salió en la semana, claro, por la supuesto, y postulación al que de Senado. alguna manera entiendo que produjo o Mm, fue de alguna manera una chispa, ¿no es cierto?, para que se hubiera un gran malestar respecto al tema de cómo se ha tratado su muy injusta ujú, caso sí, en términos judiciales. Entonces hay un malestar que se forja ahí y que evidentemente que genera reacciones que me parecen a mí poco, claro, que en el fondo dan cuenta, intentan, ¿no es cierto?, capturar una cierta atención de la opinión pública, pero que no necesariamente ayudan mm, al proceso de la constituyente, quiero sí, decir. Entonces, lo que yo veo ahí, claro, es como en el fondo de qué manera se van configurando esas políticas del disenso, cómo se trabaja el disenso. Y yo creo que hasta ahora las señales son buenas. Hay ciertas bravatas, ujú, como yo mencionaba, que sí, tienen que ver con reclamos particulares, yo diría incluso estéticos a esta ujú, altura, pero que no son estéticos, porque finalmente que la presidenta de la convención hable, ¿no es cierto?, o se refiere, ¿no es cierto?, y haga de un tema, ¿no es cierto?, uno de los temas principales, el tema de la interculturalidad, me parece que es una cosa de fondo. sí, Y desde ese punto de vista, yo creo que muchos de los convencionales, yo diría el 80-90%, han entendido ese punto como un tema clave y muy importante, ¿no es ujú, cierto?, como un tema que habría que incluir dentro de los temas de fondo que se van a empezar a tratar una vez que sí. esté el reglamento ya sancionado. Ujú. Norma, ahí quedémonos también con ese aspecto que tiene que ver con la convención y que nos invita a hablar de los disensos, o sea, la forma en que han manejado este tema. Sí, pienso, lo estuvimos conversando un poquito respecto, ¿no?, a Sí, cómo a las reglas, a este reglamento que tiene que establecer la convención. Yo creo que hay mucho también que está por definirse todavía y lo principal justamente desde el disenso, lo que decía René, es decir, sí, cómo es que lo ponemos en práctica, es decir, que finalmente eso es lo que nos dice por qué muchas veces esta definición tan simple de lo que es la democracia, que bueno, en realidad no es tan simple, pero lo complejo es en la acción, mm, es decir, ok, sí, tenemos que escucharnos todos en un país intercultural, en un país, bueno, diverso, y cómo entonces nos vamos a escuchar todos, y después lo que es aún más complejo, es qué decisión vamos a tomar al respecto. Es decir, una cosa es cómo nos vamos a escuchar y luego qué decisión vamos a tomar, porque no vamos a poder, eso es lo que pasa justamente. Muchas veces no podemos tomar decisiones donde todos queden contentos o donde todos tengamos las mismas, ¿cómo se podría decir? Quedemos todos como en la misma situación. claro, La democracia justamente y a través de las políticas públicas es que nosotros podemos entregar a la ciudadanía
y responder a las distintas necesidades que surgen dentro de ella, una ciudadanía diversa, una sociedad diversa, con altos, con bajos, con personas que están discapacitadas, Ujú. que efectivamente yo siempre en los cursos digo, es que eso no se puede solucionar. Lo que podemos solucionar es el acceso que estas personas tienen a hacer lo que otras personas que no están discapacitadas lo pueden hacer. Ahora, ¿a cuántas podemos responder? Ujú. Podemos responder a todas las políticas y yo creo que ahí hay un segundo problema. Es decir, el primero es cómo elaboramos los mecanismos para que podamos escuchar a la gran mayoría y a las minorías. Cuando yo digo la gran mayoría, incluye a las minorías, o sea, a todos, a esta gran diversidad. Y lo otro es, bueno, cuando tomemos la decisión, entonces, ¿qué decisión vamos a tomar? Porque hay ya evidencias, bueno, yo estudié mucho tiempo la política cultural, Ujú. cómo muchas veces se hicieron convenciones donde había una declaración de interés y de principios que era hermosa, pero que luego eso se traducía en Ujú. acciones que todos los chilenos saben y ha sido muy criticada esa política Ujú. cultural, fundamentalmente la concertación, por ser más bien elitista, es decir, por responder a ciertas maneras. Entonces, tenemos evidencia desde campos diversos y sobre todo desde el cultural identitario en Chile, pero también en el mundo, de que una cosa es la declaración y la decisión respecto a la escucha de todos y a la declaración de principios y valores, y una cosa muy Ujú. distinta son las decisiones respecto a las acciones que entonces vamos a llevar a cabo de Sí. acuerdo a eso. Y esa cuestión es fundamental cuando estamos hablando de la Constitución, porque la Constitución no solo es una declaración de principios, sino que también va a tener eh, eh, bases específicas respecto a cómo nos vamos a gobernar en Ujú. Chile. René, te dejo ahí también unos minutitos para ir cerrando las ideas también en estos aspectos que también ponía sobre la mesa Norma, ¿ah? En lo que tiene que ver también en no solamente la forma en que hacemos participar a todos, sino que también qué decisiones vamos tomando en el seno, en este caso de la convención. Claro. Bueno, el tema de los contenidos yo creo que todavía no sabemos muy bien. Mm. Yo creo que vamos a avanzar hacia lo que dice Norma, ¿no es cierto? Un modelo de texto constitucional donde van a consagrarse ciertos derechos y que en el fondo van a ser como no simplemente una declaración de principios, sino que también Sí. una primera operacionalización, podríamos decir, de cómo se debieran entender esos derechos, que era fundamentalmente el problema de la constitución del 80, ¿no es cierto? Que definía o generaba definía ciertos derechos, pero que finalmente no los implementaba. O sea, por ejemplo, el tema de la educación sabemos que estaba definido como un derecho, pero era un derecho que se Claro. podía subsidiar o que podía darlo un privado, entonces finalmente no había mucha vinculación entre lo que era la figura del Estado y cómo se iba a implementar ese derecho. Entonces, ese tipo de cosas que a veces a la gente le parece como de pirogrullo. O sea, Mm. cuando tú le preguntas al 70, al 80% de la población está de acuerdo con que el Estado debería asegurar, ¿no es cierto?, el derecho a la pensión digna, a la vivienda, a la salud, a la educación, ¿no es cierto? Yo diría que más consenso sobre estas últimas dos cosas, ¿no es cierto? Derecho a la educación y a la salud. Pero hoy día el tema previsional, por ejemplo, es un tema que aparece como un tema central, a Sí. propósito, ¿no es cierto?, de cuán mal ha funcionado el sistema y, eh, y los últimos retiros de fondo, ¿no es cierto?, que de alguna manera hacen peligrar no solamente las pensiones, sino que también hay una cuestión de expectativa económica que es muy fuerte. Por eso el debate también que se da sobre el cuarto retiro o el retiro potencial, ¿no es cierto?, del Ujú. 100% de los fondos, es una cuestión que debemos mirar con Sí. mucha precaución. Creo que ese tema podría desestabilizar completamente cualquier tipo de decisión que se tome a Ujú. futuro, incluso ¿no es cierto?, respecto al futuro de la constituyente. Entonces, creo que hay cosas que se tienen que ir mejorando, se tienen que ir operacionalizando, como decía, esta primera operacionalización. Por supuesto que la constitución no se va a resolver Mm. cómo se va a implementar un sistema, por ejemplo, de reparto, pero sí tiene que dar las condiciones para que eso sea posible. Y en ese sentido hay discusiones que después Claro. del reglamento, como les digo, Mm. van a ser fundamentales. Bueno, qué bueno que tocas el tema del cuarto retiro porque también ha estado pasando en torno a al debate de los candidatos presidenciales en torno a este tema. Vamos a ir a eso. Antes los quiero invitar a escuchar la música de Pedro Piedra, Pasajero, y estamos ya de vuelta acá en Campus Usach.
Último bloque de este día lunes de Campus USACH. Como siempre nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube si nos quieren ver y también los más tradicionales, a los que les gusta la radio, también nos pueden escuchar por la 94.5 FM. De seguro ya se saben de memoria quienes nos acompañan cada día. Los días lunes está Norma Muñoz, René Jara, nuestros panelistas de comienzo de semana. Y bueno, yo le decía a René que bueno que también trajo a colación el tema del cuarto retiro, porque el abanderado de Chile Vamos, Sebastián Sichel, ahí tuvo también algunos planteamientos en torno a este posible cuarto retiro que va a empezar a discutirse el 11 de agosto, ya fue definido por parte de la Comisión de Constitución en su momento, pero él dijo que no estaba de acuerdo con este nuevo retiro, llamó al orden además a los parlamentarios de su sector, eso es lo que tal vez llamó más la atención y debe haber caído mal a muchos. Voy a estar mirando quiénes apoyan o no esto para después, cuando pidan apoyos de vuelta en las campañas. Así de explícito fue Sebastián Sichel en este planteamiento. Y bueno, también tuvo tuvo visiones críticas dentro entonces de lo que es su conglomerado. Mario Desbordes ahí también le llamó la atención a Sichel que no hay Mesías en Chile Vamos, y le recomendó ser más cariñoso con los parlamentarios. Esto en torno al cuarto retiro, y ahí toma bastante fuerza de Norma lo que decía también René, la importancia que va a tener no solamente en el futuro lo que va a estar pasando con el tema previsional en nuestro país, sino que también las discusiones que se vienen aquí a la vuelta de la esquina y los equilibrios dentro de los conglomerados. Em, sí, mira, a ver, ¿cómo ordenamos eso? Es un tema, bueno, personalmente a mí esto me preocupa. Ahora, Mm, desde el punto de vista de las políticas públicas, yo en algún programa, me acuerdo que les hablé sobre que tenemos que pensar hoy en día la sustentabilidad no solo como algo del medio ambiente, sí, sino exacto. pensar en políticas públicas sustentables. Lo Es recordamos. decir, claro, yo no conozco una política pública al día de hoy que deje de manera tan clara en situación de vulnerabilidad a quienes ejerzan una relación con esa política, como lo es el retiro de las AFP. Ujú. Es decir, yo aquí no voy a justificar la razón ni nada, porque aquí empezamos como estas justificaciones de la violencia, que a veces funcionan, a veces no funcionan. Vamos a un caso concreto, específico, es decir, las políticas públicas están hechas para fundamentalmente y en términos simples, necesidades de una población, resolver problemas y hacer que nuestra sociedad evolucione y vaya a un futuro mejor, Ujú. ¿ya? Digámoslo en palabras simples. Pero resulta que estamos con acciones y este retiro del 10% lo que hace a mediano y largo plazo, y no, incluso corto plazo, Ujú. es dejar a las personas en situación de vulnerabilidad respecto a cuando ellas más necesiten tener un apoyo económico, que es cuando viene el momento de la vida, ¿no? Donde uno da trabajo y emprende un nuevo camino, ¿no? El júbilo. Y yo creo que, claro, Ujú. miren, claro, la jubilación, de Sí. hecho, el término. Entonces, sí, porque proviene mucho de ahí también. Miren, Mm. y resulta que yo creo que ahí eso es preocupante. Es decir, eh, se entiende, cuidado, y aquí vuelvo a lo mismo, yo no estoy rechazando ni digo que no hay personas acá que tengan necesidad de ayuda ese 10%. Claro, ese no es el problema. El problema es que para resolver una situación puntual de hoy estamos sacrificando incluso no la situación de las futuras generaciones, sino mi propia situación Ujú. en un futuro. ¿Y por qué lo digo? Porque la sustentabilidad, que es un término que, porque yo cuando propongo esto, políticas públicas sustentables, estoy proponiendo desde la básica Claro. definición de sustentabilidad, ¿no? De fines de los 80, que dice, y cito, ¿no? Que es la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin poner en riesgo la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Es decir, con mis acciones actuales yo no puedo poner en riesgo las oportunidades de mis generaciones futuras de tomar esa misma decisión. Y aquí ni siquiera estamos hablando de que yo voy a poner, bueno, y sí estamos hablando, porque también, es decir, con este retiro y ya cuando estamos hablando, sí estamos poniendo en riesgo el sistema Ujú. previsional en sí, la capacidad que tenga el gobierno, el Estado chileno, de hacer una reforma previsional que sea conveniente a las necesidades de la sociedad chilena.
Eso es lo que está poniendo en riesgo el cuarto retiro, los que vengan. Yo creo que desde el primero ya se estaba poniendo en riesgo Ujú. eso, sobre todo tomando en cuenta que estamos en un momento de debate, como decía René, que Sí. efectivamente está en debate cuál va a ser esta previsión, cuál va a ser el futuro sistema en Chile. Y cualquier decisión futura va a estar cuestionada, va a ser en consecuencia de estos retiros que se están haciendo ahora. Ujú. Y lo segundo, vuelvo sobre ese punto para terminar, también está poniendo en riesgo la capacidad de cada uno de nosotros, si retiramos ese 10%, de cuál va a ser nuestra propia situación en unas décadas más. Ujú. Y creo que eso es peligroso. Junta a quienes y sobre todo a quienes están defendiendo este retiro. No quiero las razones, porque las razones yo las entiendo. Lo Sí. que yo quiero es que me expliquen cuáles van a ser las consecuencias de este cuarto retiro en el sistema provisional y también en la situación de todos los chilenos que van a quedar con cero en su cuenta. Es decir, que una vez que terminen de trabajar no van a tener ni un duro Ujú. para seguir sus vidas. René, entremos también en ese tema. Recordemos además de que está también puesto sobre la mesa la posibilidad de extender el IFE hasta el mes de diciembre. Se está barajando por parte del Ejecutivo para contrarrestar tal vez lo que se está buscando con este cuarto retiro. Te dejo también ahí la opción de poder comentarlo, René. Sí, bueno, lo que pasa es que en el contexto actual de crispamiento social, ¿no es cierto? Cualquier cosa que uno diga, ¿no es cierto? O durante el momento que uno lo diga, respecto al tema de que uno podía estar en contra, ¿no es cierto?, del retiro del 4%, del cuarto Mm, retiro, es una postura sumamente poco popular, mm, digámoslo así. Es visto como una cuestión... pero yo les quiero recordar de que el tema de los fondos de pensiones no es solamente un tema de las pensiones, sino que también es un tema económico. O sea, cuando el gran ahorro, ¿no es cierto? El principal ahorro de la economía chilena, y esto lo pueden decir todos los colegas de Norma, en fin, la gente de la FAE ujú. conoce esto, es el problema de que se va a perder la capacidad de ahorro más importante que tiene el país. ¿Ya? Y con eso las señales, la economía no va a pedir permiso, no va a ser una convención constitucional. La economía funciona por hechos y en ese sentido lo que va a ser, lo que viene como consecuencia, esto no es campaña del terror, son consecuencias económicas que se sienten, pero en un contexto, ¿no es cierto?, de pandemia, con baja, ¿no es cierto?, de la actividad. Entonces, todo se va a ver afectado, desde los créditos hipotecarios hasta cualquier tipo de forma, ¿no es cierto?, de financiamiento económico podría tener una consecuencia a propósito de este Ujú. desfinanciamiento de la economía a partir de la distribución de los fondos. Entonces, hay un debate que hay que darlo de manera responsable. No creo que sea necesario tomar posiciones, pero hay un debate que después de un cuarto retiro creo que se debería instaurar. Y como decía Norma, bueno, hay que pedirle a esas personas que están apoyando el retiro, más allá de pensar en lo que va a pasar en las elecciones parlamentarias, bueno, explicaciones de cuáles son, que le expliquen a la ciudadanía cuáles son los efectos reales, ¿no es cierto?, que va a tener Ujú. esta descapitalización. Yo creo que es un tema, y por eso también surge, ¿no es cierto?, esta voz de Sichel. Yo creo que fue Sí, desafortunado porque evidentemente no les corresponde a él, sobre todo sí. siendo recientemente ungido como candidato del sector, ir a alinear a sus candidatos. O sea, para eso están los presidentes de partidos, ¿no es cierto? Que no lo han hecho muy bien al parecer, pero bueno. Pero ese debate también le va a pegar de vuelta a la unidad constituyente. Hoy día tiene sus debates y tampoco ha tenido una visión unitaria sobre por qué o cómo o cuáles son las razones de que no se haya avanzado, ¿no es cierto?, en la reforma de pensiones, o sea, la ley corta de pensiones. Sí. O sea, hay ahí también una responsabilidad compartida, ¿no es cierto?, unidad constituyente, ya sea para no estar de acuerdo, para no lograr los consensos, a pesar de que ellos han dicho que sí han estado disponibles. No obstante, parece ser de que no se ha dado con la fórmula precisa para poder avanzar en esta ley corta que, sumado al IFE, que tú ya lo mencionabas, Rodrigo, Claro. que puede ser un alivio para esas personas que están pasando un momento delicado en términos económicos, pero sumado al IFE, una reforma de corta la ley de pensiones, que es como una solución, digamos así, parche, podría de alguna manera desincentivar este cuarto retiro. Pero también hay un tema no solamente económico, sino que Sí. también de inacción del campo político, que la gente lo percibe como una especie de indolencia. Y Ujú. por ahí también la política tiene que hacer su propia autocrítica, ¿no es cierto?, de cómo ha llevado esto y cómo ha de alguna manera facilitado que la gente tenga una tan mala opinión sobre el sistema de pensiones. Ujú.
Nos quedan como 5 minutitos para que nos repartamos ahí entre Norma y René. Norma, yo me quiero quedar también con el tema del IFE, que tal vez no alcanzamos a tocar cuando estabas en tu intervención. A la hora también de ver el tema de lo responsable que es avanzar en un cuarto retiro, ¿te parece que puede ser más responsable extender este IFE para quienes efectivamente están en una situación compleja? Eh, Claramente sí, es decir, Ujú, ahora también podrían ser otros instrumentos, es decir, ujú, las políticas públicas uno podría elegir y crear incluso instrumentos nuevos, más apropiados, es decir, hay quienes han criticado un poco el IFE, etcétera, pero donde voy yo es que miremos la realidad tal cual es. Tratemos de no seguir con estas soluciones parche que además esta propia del 10%, nadie le ha dicho a esas personas que los únicos perjudicados van a ser ellos mismos. Es decir, yo creo que, y cuidado aquí, yo digo lo mismo que dijo René, cuidado, esto en una campaña del terror es súper poco popular, pero a ver, miremos la realidad, saquemos las cifras, de cuántas personas estamos hablando, quiénes son, etcétera, etcétera, cosa que el Estado todavía no lo puede responder muy bien. Recordemos cuánto problema hubo para inscribirse, para declarar que efectivamente, ujú. no en el registro social de hogares, que tuvo toda una recomposición Claro. desde la pandemia al día de hoy, o sea, cuánta gente que nunca se había inscrito se tuvo que inscribir, en fin. Entonces eso nos habla de fallas en el Estado. Entonces, miremos esa realidad, evaluemos, veamos cuánto el IFE ha podido cumplir o no y si existen otros instrumentos, pero claramente estamos hablando de ayuda financiera. Ujú, Pero esa ayuda tiene que pasar por el Estado. Yo no puedo ponerla claro. desde mis fondos de pensión futura, es decir, yo no voy a sacrificar vejez por solucionar un problema por muy urgente que sea hoy. Eso es parte de la resolución de los conflictos entre cualquier sociedad y el Estado en minutos de crisis, minutos como el que estamos viviendo hoy, donde además yo llamo justamente a todas estas personas que son autoridades en esto y a quienes proponen este tipo de medidas parche, justamente también y que fueron electos muchas veces que en Ujú. Chile se tomaban medidas parche, ¿no? Y Pamela Giles y toda su compañía, que muchas veces tuvo estos discursos, pero curiosamente cuando vino los momentos de crisis eligieron la misma medida parche. Pienso que si efectivamente se vota el 10%, el retiro, un cuarto retiro del 10%, yo les solicitaría, por favor, decirles bien a las personas lo que va a implicar Mm, ese retiro. Y yo creo que las personas van a tomar conciencia de eso. Ahora, van a retirar igual porque lo necesitan, la gente lo mm, necesita. Por lo tanto, si se retira, lo van a retirar. A lo que voy yo, obviamente eso se haga a través del IFE o a sí. través de otro mecanismo, pero donde efectivamente hay que entregar ayuda. Ahora, también sabemos que el Estado no tiene ayuda eterna, o sea, el Claro. dinero, digamos, no se genera por, digamos, espontáneamente, porque sale el sol todas las mañanas o porque llueve. Es decir, y eso también hay que cuidarlo y por eso hay que ser responsable en las decisiones y sobre todo hay que ser muy responsable en lo que se dice. Es decir, cómo en algún minuto se dijo que era beneficioso este 10% de la AFP, es decir, el retiro. Además que eso lo unimos también con ya el malogrado sistema, es decir, la gente no tiene una buena percepción Claro. y esto tampoco está ayudando a que este sistema Mm, pueda algún día quizás levantarse o participar incluso en las tomas de decisiones futuras, sí. porque van a ser un actor dentro de la decisión, ¿eh? Si queremos que la decisión sea Mm, democrática. Todos los exacto. actores tienen que participar. Ahí está el tema también de quienes de alguna manera también están buscando reventar el sistema en el marco de lo que es la discusión sobre los retiros. René, vamos cerrando ideas que nos quedan ahí los últimos 3 minutitos. Sí, bueno, esta idea de reventar, ¿no es cierto? Mm, Es una idea nuevamente que necesita, a lo que volvía yo desde el comienzo mm, del programa, sí, una cuestión de responsabilidad, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando revienta el sistema? mm, Preguntarse qué es lo que va a hacer el día después, ¿no es cierto? sí, El Estado va a tener que pagar esas pensiones, pero el Estado ya bastante financiado porque tuvo que dar el IFE, o sea, el Estado no es o sea, no es, y no estoy diciendo un dogma neoliberal, es una constatación de hecho, el Estado no es una bolsa sin fondo, tiene, por supuesto, límites. Eh, si hay una de las cosas buenas que hubo durante los 90 fue justamente la regla fiscal, justamente que no hubo un endeudamiento mayor del Estado. Hoy día, por lo menos desde lo que ha pasado en los últimos 2 años, hay un endeudamiento mayor del Estado y eso tiene implicancias sobre las políticas sociales, por ujú, ejemplo. Queremos hacer y tener mejores servicios públicos, pero sin
sin crecimiento, que el crecimiento ha sido bastante discreto, Ujú. por no decir mínimo, ¿no es cierto? Creo que este año probablemente, si todo es muy optimista, va a ser el 3,5%, si es que eh, no le alcanza a una economía pequeña y pobre todavía. Sí, eso también es lo que ha mostrado la pandemia. Ujú. Nuestro país es relativamente débil y está muy expuesto, ¿no es cierto?, frente a este tipo de crisis. Entonces, yo creo que hay que pensar en la responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad del día después? ¿Y qué hay que pensar el día después? Si se piensa eso, bueno, y si se le explica a la gente, que la gente tome su mejor decisión. Pero yo creo que se ha puesto mucho énfasis en la medida populista, en decir, ¿no es cierto?, que la gente tiene derecho sobre esto, que si tú me preguntas a mí, eso es Mm. un dogma neoliberal. O sea, la idea de que la gente pudiera sacar su plata porque era de ella es una forma absolutamente neoliberal de ver el problema y no necesariamente solidaria. Entonces, por ahí yo creo hay debates que hay que dar. Hay que dar y hay explicaciones que dar también. Ujú. Bueno, Norma, René, como siempre, un gusto poder ir comentando estos temas. Siempre tienen ahí varias aristas que tal vez dentro de quienes nos escuchan no la habían ahí observado y que les da una nueva óptica de todos estos temas que están marcando nuestra agenda. Como siempre, darle las gracias que nos acompañan siempre los días lunes. Gracias a ti, gracias René, y que esté muy bien. Buena semana. Igual, Gracias, Rodrigo. Gracias, Norma. Buena semana para ustedes. igualmente, un abrazo, que les vaya bien. Chao. Y nosotros Chao. también ya empezamos a cerrar el programa del día de hoy, agradeciéndoles la sintonía a todas y a todos y despidiéndonos como siempre con buena música en el programa del día de hoy. Nos vamos a ir con lo que nos trae The Strokes, Hard to Explain. Hasta una próxima edición de Campus USACH.